La esperanza nos levanta el ánimo y nos mantiene en pie a pesar de los desafíos que enfrentamos. La esperanza es esa cualidad intangible que ve un mañana mejor más allá de los desafíos del presente. Nos da fuerza para vivir vidas útiles hoy porque sabemos que se acerca un nuevo día mañana. Anticipan lo mejor de la vida, incluso cuando nos enfrentamos a lo peor de la existencia. Ve lo que será más allá de lo que es. Nos permite seguir creyendo, confiando, anticipando y esperando que detrás de la oscuridad de hoy, la luz de mañana brillará más intensa. Plinio, el historiador romano, dijo una vez: la esperanza es la plataforma que sostiene al mundo. Y tenía razón. Sin esperanza, este mundo se precipitaría hacia un desastre. Sin esperanza, los cimientos de la sociedad se derrumbarían. Sin esperanza, viviríamos nuestras vidas en silenciosa desesperación. En un mundo que parece fuera de control, ¿cómo podemos redescubrir la esperanza? En un mundo que parece tan incierto, ¿cómo podemos recuperar la esperanza perdida? Hoy hablaremos de eso. 2023, año de la esperanza y la libertad. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias, porque detrás de años tan inciertos que hemos vivido, sin esperanza, en pérdidas, en dolor, tú abres la puerta de la esperanza en el año 2023. Ayúdanos a encontrarla, a vivirla, a compartirla y a sentirnos parte del libro del mapa de Dios, que hoy quiere llenar nuestra vida de esperanza, libertad y paz. Que así sea, Señor. Amén. Amén. Muy buenos días y muchas bendiciones a cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos que se conectan con nosotros cada mañana. Hoy, 2 de enero del 2023, nuestro segundo día del año, abrimos nuestros canales oficiales para compartir con ustedes el primer mensaje para el año 2023 que ya ha entrado y ha dejado ya su sabor, su secuela, ha dejado en algunos esa llama de lo que vendrá y de lo que pudiera ser. Tal vez tú has iniciado ya hoy tu programa con tus promesas y quizás las nuevas ideas que Dios puso en tu corazón de lo que tú debías hacer. Sin embargo, hoy quiero compartir contigo algo que puede ser que cambie de alguna manera tu manera de ver este año o de verlo de la manera en que ha comenzado, que de paso no ha sido muy virtuoso para algunos. Y nos unimos con aquellos que al comienzo de este año han comenzado con una nota luctuosa de pérdida de seres amados, de padres, de hijos, de amigos. Sin embargo, a pesar de los momentos críticos con los que hemos podido comenzar este año, quiero que puedas ver más allá de todo esto, la esperanza. ¿Sabías que el año 2023 corresponde al año sabático del cual Dios habló en el libro de Levíticos capítulo 25? Te invito a que por favor me acompañes al libro de Levíticos capítulo 25 y vamos a conocer allí una de las estipulaciones que Dios le había dado al pueblo de Israel, que debían cumplir una vez entraran a la tierra prometida. Levíticos capítulo 25 en el verso 1 en adelante dice lo siguiente: El Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: Di a los israelitas, cuando hayáis entrado en la tierra que os voy a dar, la tierra también reposará un sábado en honor al Señor. Durante 6 años sembraréis tu tierra. Durante 6 años podarás tu viña y allegarás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá completa reposo.
sábado en honor al Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, no segarás lo que brote de por sí en tu tierra segada, ni vendimiarás las uvas de tu viñedo. Año de reposo será para la tierra. Y lo que la tierra os dé en el año sabático será para ti, para tu siervo, para tu sierva, tu criado, tu asalariado y para el extranjero que habite contigo. Y será para tu animal y la bestia que haya en tu tierra, todo el fruto de la tierra será para comer. Es interesante cómo Dios estableció que no solamente el hombre debía descansar cada 6 días. En la creación, Dios hace el día, hace toda la creación del mundo en 6 días. Y el séptimo día lo dio para reposo para Jehová su Dios. Así lo confirmó cuando le dio los mandamientos al pueblo de Israel en el Sinaí. Por eso el cuarto mandamiento, que es la petición o la exigencia de Dios de que se repose el día sábado, no comienza con un no, sino con un acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque la tendencia del humano es olvidar descansar. Siempre estamos motivados a trabajar y hacer cosas. Y Dios le quiso acordar que el séptimo día Él se lo había dado desde el Edén al hombre como día de reposo. Pero no solamente Dios dio un reposo semanal en el que todos los hombres debían guardar ese día para Jehová y entrar en un reposo no solamente físico, también un reposo mental para poder entrar en una relación con Dios en forma especial, sino que también Dios cada 7 años le daba a la tierra un descanso. Por eso el número 7 en la Biblia llega a corresponder a una identidad vinculada con Dios. Todo lo que tenga el número 7 tiene una relación directa con lo divino. Y es interesante que el año sabático comenzó el 20 de agosto del 2022 y se extiende hasta el 20 de agosto del 2023 según el calendario judío. Es interesante poder entender que Dios escogió este año para que fuera su año sabático. Una de las cosas interesantes es que en el versículo 8 del mismo capítulo 25 dice: contaréis 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas vendrán a ser 49 años. Es decir, que cada 7 años se iba a estar contando cada 7 años 7 veces. Y 7 por 7 es 49. Así que mira lo interesante con este número, no solamente se guardaba el día de reposo sábado cada 6 días, sino que cada 6 años se reposaba la tierra en el séptimo y pasaban 6 años y ese otro séptimo se reposaba hasta cumplir 7 veces 7. Y cuando cumplía el año 49, dice ahí: entonces tocarás la trompeta el día 10 del séptimo mes, en el día de la expiación, haréis sonar la trompeta en toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y propagaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este será el año del jubileo. Cada uno volverá a su posesión y cada cual a su familia. Este año 50 os será de jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que nazca de por sí, ni vendimiaréis los viñedos, porque es jubileo, santo será para vosotros, del producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo cada uno volverá a su posesión, y si vendéis o compráis algo de vuestro prójimo, ninguno engañe a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo conforme al número de los años de los frutos te venderá a ti. Cuanto más años falten, mayor precio pondrás, y cuanto menos falten, menos precio pondrás, porque él te venderá según el número de las cosechas. Ninguno pues engañe a su prójimo, antes bien respetad a Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Es interesante saber que estas fechas
de las cuales muchas personas hablan y yo quizás no me acostumbro mucho a tocar esos temas específicos, pero me pareció fantástico porque yo le había estado diciendo a Dios en una forma muy personal, llevo 6 años bajo una misma situación que me ha hecho mucho daño y me ha lacerado. Me he sentido esclava de una situación por los pasados 6 años. Y este año le dije al Señor, Señor, yo quiero que este año sea mi año de libertad. Y me pareció impresionante cuando me voy a investigar y descubro que el año 2023 es el año sabático de ese 7º año. Y lo interesante es que después que pase este año, que vendrán 6 años más, el 7º año, que sería el año del jubileo, sería en el 2030. Interesante por demás decir que si Jesús murió en el año 31, el año 2031 es el año en que se cumplen esos 2000 años exactos y comenzarían a completarse esos 7000 años de esta tierra. Como nota curiosa, el Señor es un Dios de los tiempos y los tiempos de Dios son perfectos y cada tiempo ocupa un momento en la historia de eventos muy importantes. Por eso este año lo he llamado el año de la esperanza y la libertad. También en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 15, hace mención de lo que ocurría cada 7 años. Por ejemplo, en el Deuteronomios capítulo 15 dice así: cada 7 años cancelarás lo que otros te deban. La manera de cancelar es esta: todo lo que prestó algo a su prójimo perdonarás a su deudor. No lo demandará más de su hermano, porque es el tiempo del Señor de perdonar las deudas. Del extranjero podrás demandar el reintegro, pero lo que hayas prestado a tu hermano lo perdonarás. Interesante que no solamente cada 7 años la tierra descansaba de sus siembras y vendimias y cosechas, sino que también se cancelaban las deudas. Y no solamente vamos a hablar de deudas monetarias. A veces le debemos a alguien un perdón. A veces le debemos a alguien un favor. Hay una deuda y entonces es interesante que se cancelaban las deudas. También otra de las cosas que ocurría es que también se hacía generosidad con los pobres. En el versículo 7 dice: si hubiera algún pobre entre sus hermanos en alguna de sus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás a él tu mano y le prestarás lo que baste para su necesidad. Guárdate de no abrigar en tu corazón perversa intención pensando: el año de cancelar la deuda está cerca, el 7º año, y tu ojo sea maligno hacia tu hermano pobre para no darle nada, porque él podrá clamar contra ti al Señor y se encontraría pecando en ti. Si falta le darás, no sea en tu corazón mezquino cuando le des, y el Señor tu Dios te bendecirá en tus obras y todo lo que emprendas, porque no faltarán pobres en la tierra. Por eso te mando que abras tu mano a tu hermano y tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Lo otro interesante que pasaba esos cada 7 años era que Dios nos también pedía que pudiéramos a sustentar al pobre, abrir nuestro corazón y nuestra mano para servir a aquellos que estaban en necesidad. Pero también había otra cosa que sucedía ese 7º año. Dice: y si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve 6 años, el 7º año lo dejarás libre. Y al darle libertad, no lo enviarás con las manos vacías. Lo abasteceréis liberalmente de sus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás lo que el Señor te hubiera bendecido. Y te acordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso te mando esto hoy. Me parece impresionante todo lo que podía ocurrir un año 7º. Se le daba descanso a la tierra, se cancelaban las deudas, se ayudaba al
pobres y se liberaban los esclavos. Aquellos que no tenían con qué pagar sus deudas se entregaban a sí mismos como esclavos a sus propios hermanos o a sus hijos, o vendían o le entregaban en deuda la posesión de sus casas, de sus bienes, de sus herencias. Pero qué lindo es que el séptimo año todo era restituido. Qué hermoso saber que Dios tiene un día, un año de esperanza, un año de libertad. Y curiosamente, este año, según el calendario judío, es ese año sabático de libertad, en el que Dios quiere traer libertad a tu vida de esa esclavitud, de esa situación que te ha llevado a perder la esperanza, que ha lacerado tu conciencia, tu amor, te ha restado la felicidad y el gozo a tu vida. El Señor quiere romper cadenas este año. El Señor quiere dar posesión al que lo ha perdido todo. El Señor quiere cancelar deudas este año. El Señor quiere poner reposo a nuestra alma, porque no sabemos qué vendrán en los próximos 6 años. ¿Qué situaciones pudieran resurgir en los próximos 6 años? Y yo quiero que tú tomes esto como una bendición de Dios. Eso no dice que no vendrán momentos difíciles. Eso no dice que no tendrás, que enfrentarás ningún desafío este año. Estoy segura que ya lo comenzaste a vivir. Pero piensa que todo lo que pierdas este año o todo lo que suceda será parte del plan de Dios para darte libertad y esperanza. Una de las cosas interesantes que me pareció extraordinaria cuando estaba estudiando a principio de año, ahora con el año, que fui tan profundamente impresionada con que el año 2023 era el año sabático bíblico, así que me fui a indagar un poco acerca de cuál fue el año sabático bíblico en el tiempo de Jesús. Y que me quedé sumamente impresionada cuando descubro que el año que Jesús comienza su ministerio, ese mismo año, era año sabático, y ahora vamos a ver cómo Dios trajo libertad ese año a tantas vidas. Y quiero que recorras conmigo a través de la Escritura esto. Vamos a empezarlo ahí en el capítulo 4 del libro de Lucas. Quiero que vayamos juntos al libro de Lucas, capítulo 4, que la misma historia está en Marcos, capítulo 6, pero vamos a verlo primero en Lucas. Lucas, capítulo 4, en el capítulo 4, versos 16, dice 16, 17 y 18 y 19, dice así. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y predicar el año favorable del Señor. ¿Y cuál era el año favorable del Señor? Era el año sabático, era el año de la libertad, era el año donde la tierra no se cegaba, era la tierra donde los esclavos debían ser liberados. Pero usted sabe lo que sucedió, que el pueblo de Israel olvidó a esa ley que Dios había instituido en Levíticos 25 y Deuteronomios 15. ¿Por qué? Porque el egoísmo humano y la avaricia y el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, no dejaron de practicar estas cosas, porque esos años sabáticos eran pérdidas. Perdían a los esclavos, perdían el dinero porque no podían vender las cosechas, tenían que dejar que ese año todo el mundo entrara a las cosechas y pudiera comer libremente. Así que ellos veían eso en una manera
de pérdidas económicas y cuantiosas para aquellos que eran los dueños de las tierras y que tenían muchos esclavos. Sin embargo, ese año que Jesús inicia su ministerio, era el año sabático, era el año de la esperanza, era el año de la libertad. Y Jesús va a la misma sinagoga donde él se había criado desde que era niño cuando se mudó a Nazaret. Y en esa sinagoga abre el libro de Isaías 61, capítulo 61, versículos 1 y 2, y lo leyó delante del pueblo y luego declaró que ese día todo lo que estaba ahí cumplido en ese libro se estaba cumpliendo en él. Y dicen por ahí en el versículo 20 y 21, dice, después enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces empezó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Es interesante cómo Jesús declaró que ese año y en ese momento iba a comenzar a cumplirse ese año sabático. ¿Qué sucedió en ese año sabático? Si ves ahí en el mismo capítulo 4, en el versículo 31, después que Jesús hace esto y dice estas palabras en Nazaret, y si usted ha sido un asiduo lector de la Biblia y puede leer un poquito más abajo, puede ver que Jesús provocó con su explicación del libro de Isaías, capítulo 61, provocó la ira de sus conciudadanos, de sus hermanos, de sus amigos, de la gente de su iglesia, que no aceptó que él dijera que ese año, y él era el que iba a hacer cumplir esa profecía, y todos ustedes saben que eso fue un sábado muy triste, porque su propio, un sábado de paz, se convirtió en un sábado de guerra, porque dice allí que la gente lo sacó a empujones, se llenaron de ira, verso 28, ahí del capítulo 4 de Lucas dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron a la cumbre de un monte por el cual estaba identificada la ciudad para despeñarlo, pero él pasó por medio de ellos y se fue. Así comenzó el ministerio de Jesús, siendo rechazado por su propio pueblo, por sus propios amigos, hermanos, vecinos, todos aquellos que en su casa conservaban una pieza de las que él como carpintero había tallado para ellos. Esa gente lo rechazó. Sin embargo, mientras su propia nación, su propia gente, su propia familia, sus propios vecinos lo rechazaron, ese mismo año y ese mismo momento Jesús comenzó a moverse para cumplir un año de esperanza y libertad al pueblo. Capítulo 4, verso 31 dice, entonces Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Y admiraban su doctrina porque hablaba con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio impuro que clamó a gran voz, déjanos, que tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio, salió de él y no le hizo ningún daño. Y todos quedaban maravillados y decían, qué poderosa es la palabra de este hombre, con qué autoridad manda a los espíritus impuros y le obedecen. Y su fama se difundía por todos los lugares en la región. Y me parece interesante cómo Jesús comienza su ministerio y la primera libertad que Dios hace en un año sabático, que es el año en que Él inicia su ministerio, es expulsando demonios, trayendo la libertad, alejando los demonios de la vida de la gente que se sentía cautivada por el poder que los demonios hacían sobre ellos.
Y yo quiero que este año el Señor inicie su ministerio de esperanza y libertad en este año sabático, expulsando los demonios de tu vida, el demonio de la avaricia, el demonio de la mentira, el demonio de la rivalidad y del chisme, el demonio que nos divide, el demonio de la amargura, el demonio de la venganza. El Señor quiere traer libertad. Así Dios comenzó aquel año y así Dios quiere comenzar este año, expulsando los demonios que impiden tu libertad. Los que están contigo, los que están en tu casa, los que están en tus hijos, los que están en tu esposo o en tu esposa, los que están en tu iglesia, los que están en tu trabajo. Este es el año de echar fuera los demonios. ¿Y sabe qué pasó? Que después de eso, mira inmediatamente en el versículo 38, entonces Jesús salió de la sinagoga. Ese mismo sábado salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Y él se inclinó hacia ella y reprendió la fiebre y la dejó. No solamente Dios quiere sacar los demonios que están estorbando tu vida, sino que también el Señor quiere liberarte de la enfermedad y de esa fiebre que a veces a nosotros nos paraliza. Y a veces no es una fiebre física, a veces es una fiebre mental, emocional. Estamos decaídos, estamos sin fuerzas. El Señor, vaya, mire todo lo que Dios está haciendo este mismo día. Va allí y expulsa el demonio. De allí sale a comer a la casa de Pedro. Allí se encuentra con la suegra enferma. Allí mismo la libera. Y dice luego en el versículo 40, al ponerse el sol, le trajeron todos los que tenían enfermos de diversas dolencias. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanó. También echó demonios de muchos que salían gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Hasta los demonios cuando salían declaraban que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso fue comenzando su ministerio. En el capítulo 5 se encuentra la historia de la pesca milagrosa, donde hombres habían estado sin esperanza toda una noche tratando de pescar y no habían logrado nada. ¿Cuántos años llevas tratándolo, llevas intentando y no logras nada? Al contrario, vives frustrado, no te sale nada bien, no te sale el negocio que estás tratando de hacer, has tratado de solucionar tantos problemas, al contrario, te ves cada día más vacío y más seco. El año de la esperanza y la libertad. Es cuando tú aprendes a escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Y dice en el capítulo 5, en el verso 5, respondió Simón, maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y al hacerlo, apresaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que vinieran a ayudarle y vinieron y llenaron 2 barcas de tal manera que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. ¡Wow! Esto es un año de donde Dios va a prosperar, donde Dios va a darte lo que tú no has visto, lo que esa pesca milagrosa de la esterilidad de lo que has vivido en estos pasados años. El Señor te lo va a compensar. Este es el año de la esperanza. Este es el año de la pesca milagrosa. Y acuérdate, esto lo haces por la palabra de Dios. Bien lo dijo Pedro, Señor, llevo toda la noche, quizás tú llevas muchos años, llevo años, Señor, y no logro nada, pero en tu nombre echo la red, en tu nombre haces el negocio, en tu nombre hoy tú te vas a lanzar este año por fe, porque tú sabes que el Señor va a traer esa pesca milagrosa. Pero eso no fue todo lo que sucedió.
Ahí mismo en el capítulo 5, en el verso 12 dice, un día Jesús estaba en la ciudad y llegó un hombre lleno de lepra. Al ver Jesús se postró en tierra y le rogó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Oye, Jesús inicia su ministerio que todo lo que se encuentre de frente para cambiar, para traer libertad, para traer esperanza, Él lo iba a hacer. Así que no solamente era un endemoniado, tampoco era una suegra enferma, tampoco eran todos los enfermos y todas las personas que no habían logrado nada como Pedro, sino estaba un leproso, esclavo de la soledad, esclavo del rechazo, esclavo de la segregación racial, social que había en su tiempo. Y se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres. No le dijo si tú puedes. No le dijo si tú puedes porque él sabía que él podía. Ya la fama de Jesús estaba rodeando toda la tierra. Y él le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, esa mano que se extiende para hacer cambios, para bendecir, para traer esperanza, para traer libertad. Y él extendió la mano y lo tocó. Jesús va este año a hacer todo lo que es prohibido para algunos. Todo lo que Jesús estaba haciendo era prohibido porque incluso en sábado no se hacían milagros. No se hacían milagros. Y Jesús lo tocó, prohibido tocar a un leproso. Y dice que Jesús lo tocó, extendió su mano y lo tocó y le dijo, si quiero, queda limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Andas con lepra? ¿Andas con lepra? ¿Te sientes excluido? ¿Te sientes solo? ¿Sientes que eres marginado o marginada por lo que crees, por lo que haces, por quien eres? El Señor no te margina. El Señor sabe extender su mano, tocarte y decirte, quiero, sé limpio. En el versículo 17 dice, y un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley. Y dice que estaban hablando y todas las aldeas de Galilea y de Judea. Y el poder del Señor estaba presente para sanar. Y en eso unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico que procuraba entrar y ponerlo ante él. Y como no pudieron entrar a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron en su camilla ante Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos empezaron a pensar, bueno, ¿y quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar el pecado si no solo Dios? Pero conociendo sus pensamientos, Jesús les dijo, ¿qué pensáis en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecado, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el paralítico se levantó en presencia de ellos, tomó su camilla y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos quedaron asombrados, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y eso es lo que tú y yo vamos a estar diciendo este año. Señor, estamos viendo maravillas. Este es el año en el que el Señor también quiere perdonar tus pecados y sacarte de esa parálisis espiritual que llevas. ¿Cuánto llevas paralítico espiritualmente? Que no sientes el gozo, que no usas las piernas para saltar y glorificar el nombre de Dios. Tal vez necesites 4 amigos como Él. En este año quizás tengamos que servir de amigos y prestarle la fe a algunos, porque este es el año en que los paralíticos van a caminar. Este es el año que el Señor quiere perdonar tus pecados.
y darte la libertad de correr tras el propósito que Dios tiene para ti. Es interesante que en el capítulo 6, mira todo lo que venimos de capítulo a capítulo, capítulo 4, capítulo 5, y ahora vamos un momentito al capítulo 6. El capítulo 6, hay algo interesante, mira lo que dice. Un sábado al pasar por los sembrados, era sábado también, los discípulos de Jesús arrancaban espigas, las drenaban con las manos y las comían. Y algunos fariseos le dijeron, bueno, ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? ¿Saben por qué pasaron por un campo y podían comer? Porque era año sabático y era año donde no se estaba espigando. Por eso las espigas estaban para todo el mundo. Tú pasabas por los campos y tú podías comer libremente porque no era prohibido. Pero aquí ellos no atacaron el hecho de que ellos estaban comiendo espigas de campos ajenos, sino porque lo estaban haciendo en sábado. Y entonces dice que Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre y él y sus acompañantes entró en la casa de Dios, tomó el pan de la presencia que no era permitido comer sino solo a los sacerdotes y lo comió y dio también a los que con él iban y les dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con esto el Señor se instituyó como el Dios del sábado. El sábado no era de los judíos, el sábado es de Dios y el sábado es un día que Dios quiere traer esperanza y libertad. A veces nosotros hemos hecho del sábado una carga que a veces ni nosotros mismos toleramos. El sábado es un día de gozo, es un día de paz, es un día de disfrutar con Dios, de disfrutar de la familia, de sentirnos en libertad, es llenos de esperanza. No es un día en el que nosotros nos sentamos por horas en reuniones interminables, en que a veces hasta se pierde la esencia del sábado, porque a veces lo que se hace es que se critica, se habla de lo que pasó en el sermón, de lo que hizo aquel, de la ropa que tenía aquel y más cual, y perdemos la belleza, la esperanza, la verdad, la libertad del sábado. Dios quiere hacerte este año que cada sábado sea un día glorioso y de gozo al Señor, porque es año de esperanza. Versículo 6 de ese mismo capítulo 6. Al otro sábado, mire cómo Dios va de sábado en un año sabático trayendo esperanza y libertad. Al otro sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo al hombre de la mano seca, ay, mijo, levántate y ponte en medio. Y él se levantó y se puso de pie. Y Jesús le dijo, os preguntaré algo, ¿es permitido en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirando en derredor a todos dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Y ellos se enfurecían y hablaban entre sí. ¿Qué harían con Jesús? ¿Sabes que cuando Dios manifiesta su gloria sobre ti, siempre habrán fariseos que critiquen lo que Dios está haciendo, la obra maravillosa de Dios? Jesús advirtió que un día llegará el momento en que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Y siempre los fariseos verán maldad en lo que Dios hace bueno. Y ese día Dios quería, ese sábado, adrede, delante de los fariseos, le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué es permitido en sábado? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Lo hacían por las ovejas. Se le caía una oveja o una cabra en un aprisco en sábado, ya se tiraban a recogerla. ¿Por qué? Porque eso valía dinero. Una oveja se vendía muy bien para los sacrificios. Estaban pensando en sus egoístas corazones, porque lo que querían no tener pérdidas monetarias. Sin embargo, una vida vale más que una oveja.
Y a veces nosotros nos hemos desenfocado y le hemos dado prioridad y le hemos dado más importancia a las cosas que a las personas. Y el Señor también quiere sanar las manos secas. ¿Sabe lo que es una mano seca? Una mano que dejó de dar. Una mano que se volvió egoísta, egocéntrica. Una mano que se secó porque no dejó de bendecir. Hay manos que se han quedado secas. Ya no saben lo que es bendecir. No bendicen a sus hijos, no bendicen a su familia, no bendicen hasta a sus enemigos. No dan, no comparten. Se vuelven secos. Y Dios este año quiere sanar las manos secas, para que las manos puedan estar listas para bendecir y ser bendecidos. Es interesante lo que dice en el versículo 17 del mismo capítulo 6. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Muchos discípulos estaban allí y una gran multitud de toda Judea y Jerusalén, gente de Tiro y gente de Sidón, que habían venido a oírlo y a ser sanados de sus enfermedades. Y sabes que Tiro y Sidón eran ciudades paganas, no eran ciudades que le pertenecían a Israel. Y habían venido una multitud de gente de Judea y Jerusalén, eso sí, eran tierras de los judíos, Judea y Jerusalén. Pero también te dice que es Tiro y Sidón, es decir, había una mezcla de creyentes y no creyentes. Y cuando digo no creyentes no era que no creían en Dios, sino que no practicaban la fe judía. Dice, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos quedaban sanados. Y toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él un poder que sanaba a todos. No solamente a los judíos, sanaba a todos. Y esta es otra cosa del año 2023, que lo que Dios va a hacer en la tierra es algo nuevo, como dice Isaías. He aquí que yo algo nuevo en la tierra. Y el que lo escuche se va a quedar paralizado. ¿Por qué? Porque Dios no solamente va a hacer milagros en su pueblo, a aquellos que nos autodenominamos pueblo de Dios, sino con aquellos que vengan de Tiro y Sidón, con la misma fe que tú y yo. Dice que todos fueron sanados. En el capítulo 7 nos encontramos otros milagros de Jesús hechos en el mismo año. Y ahí nos encontramos con el siervo del centurión romano. Dice allí en el capítulo 7, verso 1, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró a Capernaum. Allí el siervo de un centurión, muy estimado por su señor, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él, a los ancianos judíos, a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con favor, diciéndole, mira, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es interesante. Esto es para hacer un análisis más profundo, pero solamente someramente le quiero mostrar que, fíjese que el centurión romano veía a Jesús como que muy grande. Así que decidió buscar un intermediario. En vez de ir directamente, buscó un intermediario, que fueron los judíos, los ancianos judíos. Y los ancianos judíos, cuando ven a Jesús, le dijo, mira, como que tratando de convencer a Jesús, mira, hazle el milagro a su siervo, porque mira, ¿sabes qué? Él ama mucho nuestra nación y nos edificó una sinagoga, es decir, es un hombre que, ¿verdad?, que nos ha hecho favores. Esto me suena a mí como le decimos a nosotros acá en Puerto Rico, en una expresión pueblerina y vulgar, dice, lames el ojo. Es decir, tratas de ganar favor delante de él porque te hizo un favor. Y dice que Jesús fue con ellos, pero cuando estaba cerca de su casa, el centurión envió unos amigos, ahora envía unos amigos, y le dijo, Señor, no te incomodes porque no soy digno de que entres bajo mi techo,
Pero si aún me tuve por digno de ir a ti, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y dice ahí que porque aún soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y le digo a este ven, y al otro va, y al otro viene, y haz esto y lo hace. Y al oír Jesús esto se admiró, y volviéndose a la gente que le seguía le dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo del centurión que estaba enfermo, ya estaba sano. Este es el año en que gente que quizás no conoce a Dios como se supone que tú y yo lo conozcamos, verán la mano de Jehová moverse entre ellos. Dios cruzará líneas y hará milagros y se dejará sentir en un pueblo que no le invoca, quizás no le conoce como tú y yo, pero que sí tiene fe. Y tú nunca confundas una persona que quizás no tenga el conocimiento bíblico de Jesús que tú tienes. No confundas conocimiento con fe, porque la fe viene por el oír, y es el oír la palabra de Dios. Y justamente en ese mismo capítulo 7, en el versículo 11 en adelante, ahí está la historia cuando Jesús, después que sana al hijo al siervo del centurión, le resucita el hijo a la viuda de Naín. Y también en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 6, perdona a la mujer pecadora. Y en el capítulo 8 de Lucas, Jesús hace 3 milagros en menos de 24 horas. Realmente hace 4. Calma la tempestad en una noche. Cuando llega a la orilla, libera a un hombre que estaba endemoniado con 5.600 demonios. Cuando llega y de regreso a la otra orilla, le sana a una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre y luego resucita a la hija de Jairo. En el capítulo 9 alimenta a 5.000 personas. Interesante que en el capítulo 13 libera a una mujer con una joroba en la espalda por 18 años. Definitivamente que Jesús no mintió cuando dijo, este era el año favorable de Jehová. Ese año Jesús hizo muchos milagros y este año será ese año de muchos milagros si tú solo crees. Dios solamente necesita que alguien crea para hacer un milagro. A Jairo se le había ido la fe. Y Jesús le dijo 4 palabras. No temas, cree solamente. Esas son palabras que quiero dejarte también para ti. No temas, cree solamente. El Dios que inició su ministerio en un año sabático y trajo esperanza y libertad a un pueblo hundido en medio de sus tradiciones, de sus doctrinas, de todas las barreras que el hombre había puesto. Dios vino a romper esas barreras, esos muros que los dividían a unos de otros. Jesús rompió los protocolos de no tocar a los enfermos. Ese era el año de romper los mitos. Era el año de traer libertad al cautivo, sanidad al enfermo, paz y consuelo al que estaba abatido. Era el año favorable de Jehová. No temas, no temas. Iniciamos este año, no importa cómo haya iniciado el año 2023. No importa lo que suceda hoy o sucedió ayer. Este año es el año de la esperanza y la libertad. Y si tú crees, tú verás la gloria de Dios. Dios se lo dijo a María. Si tan solo crees, verás la gloria de Dios.
que este sea para ti el mensaje que Dios quiere sembrar en tu corazón. Porque Dios no miente y Dios viene a traer esa esperanza a tu vida. Dios quiere traer ese momento especial para ti. Comparto contigo este pensamiento hermoso que dice de esta manera: millones de personas han encontrado esperanza, seguridad y paz en el conocimiento de Dios y una relación personal con Dios. Permíteme un momento. Millones de personas han encontrado esperanza, seguridad y paz en el conocimiento de Dios y una relación personal con Él a través del estudio de su palabra. Han descubierto a un Dios que los ama más de lo que imaginaban y que les da las fuerzas que necesitan para enfrentar los desafíos de hoy y las pruebas de mañana con un increíble valor. Porque Dios es el Dios de la esperanza. En un momento de desesperación, el salmista David clamó. Salmo 71:5 dice: porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza. David empezó a esperar donde empezamos todos nosotros. Comenzó con la creencia de que había un Dios en el cielo que estaba por encima de sus problemas, que era más grande que sus aflicciones y más poderoso que cualquier desafío que pudiera enfrentar. Sin el conocimiento de un Dios que se preocupa por nosotros, que comprende nuestro dolor y sana nuestras heridas, que un día derrotará a todos los poderes del mal y nos dará un nuevo mundo, nos quedamos sin esperanza para enfrentar nosotros solos los desafíos de la vida. Pero la presencia de Dios, su amor incondicional y su cuidado llena nuestros corazones de esperanza. Que esa esperanza no la pierdas. Inicia este año con esa esperanza. Vístete con esa esperanza y con esa libertad, porque Dios ha declarado este año el año de la esperanza. Padre, gracias, porque cuando confiamos en ti, todas las cosas son posibles. Y queremos, Señor, que tú hagas posible en nuestra vida ese milagro de esperanza y libertad que tanto hemos esperado y tanto hemos anhelado. Y solo será posible cuando pongamos toda nuestra esperanza en ti. Amén, amén y amén.